Enredando las mañanas. 17 días de paro nacional. 17 días, día por día, esa resistencia a esa represión que no está de paro. Así que vamos a escuchar una entrevista realizada por les y las compañeras de Radio Popular Che Guevara, una entrevista a Paulo Dávalos, economista y catedrático universitario ecuatoriano. Una joyita, esa entrevista que hicieron nuestras compañeras Mónica y Sol de La Bicicleta, el programa, uno de los programas de la Radio Popular Che Guevara de Rosario. Es una joyita, como detalla el contexto en el que está aconteciendo, cómo se llega a este contexto en Ecuador, también el rol de los medios hegemónicos y el protagonismo que están teniendo para difundir lo que sucede los medios alternativos y las redes sociales. Bueno, escuchamos entonces a Pablo Dávalos, bastante interesante esta entrevista, la escuchamos. Enredando las mañanas. El Ecuador desde el año 2019 ha sido un objeto de intervención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y a partir de entonces el Ecuador soporta un duro paquete de ajuste y un duro esquema de condicionalidad por parte del Fondo Monetario Internacional. A pesar que el Ecuador es exportador de petróleo y que en esta coyuntura el precio del petróleo se ha incrementado de forma realmente importante, el Fondo Monetario ha impedido que esos excedentes económicos puedan utilizarse en beneficio de la población. Y no solo eso, sino que ha exigido que se eliminen programas sociales. El Fondo Monetario ha exigido además que se reduzca el presupuesto en salud, en educación, en inclusión social, en programas de atención a población vulnerable, etcétera. Lo que ha significado que en apenas 2 años la pobreza se dispare del 23% al 32%. Es una situación realmente dramática que afecta sobre todo a las comunidades indígenas, a la pequeña economía campesina, que es la que realmente soporta todo el peso de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, con el agravante que el presidente ecuatoriano es un banquero, es decir, es un personaje que piensa como banquero, actúa como banquero, y que al llegar al poder lo primero que ha hecho es diseñar una política pública, una política económica que beneficie de primera mano a su propio banco. Entonces, ante esa situación, los indígenas convocaron a un paro nacional y sobre esa convocatoria han convergido muchos sectores, obreros, estudiantes, jóvenes, intelectuales, etcétera, apoyando la propuesta de la organización denominada en el caso ecuatoriano CONAIE. Bueno, Guillermo Lasso representa los intereses del capital financiero. Él es el dueño de una corporación que se llama MultiBG por Banco de Guayaquil y que es dueña del tercer banco más importante del país, un banco que tiene en activos alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Debe ser Guillermo Lasso uno de los hombres más ricos del país. Ha intentado varias veces ser presidente de la República, esta fue su tercera elección y gracias a, si tú quieres, desencuentros al interior de la propia izquierda, pudo aprovechar de esos desencuentros para poder ganar la presidencia de la República en las elecciones de 2021. Al inicio, Guillermo Lasso se presentó como un rostro que podía generar empleo y confianza en las inversiones, pero apenas se posicionó en la presidencia de la República, desmanteló el sector financiero estatal. Por ejemplo, en el Ecuador existía una aseguradora pública justamente para asegurar la infraestructura pública. Es una empresa de aseguramiento público que maneja en primas netas alrededor de 500 millones de dólares. Apenas llegó a la presidencia, Lasso la desmanteló de tal manera que ese mercado de primas netas de aseguramiento de la infraestructura pública pueda repartirse entre sus principales socios financieros. Acto seguido intentó la privatización de un banco que es público pero que realiza operaciones privadas, que se llama Banco del Pacífico. Es el segundo banco más grande del país y es el banco de ventanilla del Estado, si tú quieres. ¿Por qué el Estado es dueño de ese banco? Producto de la crisis del corralito que tuvimos en el año
1999-2000. Y Guillermo Lasso ha intentado la privatización de ese banco, y no solo eso, sino que además intentó cambiar las leyes laborales. Afortunadamente fue detenido por la población, porque en las reformas que proponía Guillermo Lasso constaba un artículo en virtud del cual, cuando el empleador despedía a un trabajador, el trabajador tenía que indemnizar a su empleador por el despido intempestivo. Sí, imagínate tú, o sea, era el trabajador quien indemnizaba por haber sido despedido. Y no solo eso, sino que además en esta propuesta de flexibilización laboral, Guillermo Lasso planteaba el trabajo infantil y el trabajo adolescente, cuando el Ecuador ha suscrito convenios, sobre todo con la OIT, para erradicar el trabajo infantil. Y no solo eso, sino que además es miembro de número de una secta de extrema derecha que se llama Opus Dei, ¿no? Es muy, muy conservador. Ese es el presidente del Ecuador, que este momento ha resuelto confrontar la movilización nacional con la mayor crudeza y la mayor represión que te puedas imaginar. Bien, y en ese sentido, frente a este intento de reformas principalmente laborales, pero como decías, de distinto carácter, ¿qué rol jugaba la Asamblea Nacional ahí? Bueno, ahí en la Asamblea Nacional tenemos que hay dos bloques importantes. Un bloque es de asambleístas que son partidarios del expresidente Rafael Correa y que tienen alrededor de 47 asambleístas de un total de 137. Y el segundo bloque de importancia es de Pachacuti, con alrededor de 24 asambleístas de un total de 137, es decir, que sumados tienen 71 votos, que son la mayoría. Entonces, esos dos bloques han actuado como una especie de contrapeso, si tú quieres, a Lasso, pero igual, independientemente de ese contrapeso, Lasso ha intentado manipular la asamblea, comprar asambleístas, utilizar la corrupción como una política de Estado y llevar adelante una estrategia de privatización y de estrangulamiento al sector público como no tienes idea. En este momento nosotros tenemos una buena infraestructura en hospitales públicos, realmente es potente, pero ya no existe en esa infraestructura de hospitales públicos médicos, porque han sido despedidos, ya no hay enfermeras, ya no hay insumos, no hay medicamentos, no hay jeringuillas, no hay gasas, alcohol, etcétera, porque se redujo a cero el presupuesto para dar mantenimiento a estos hospitales. Entonces tenemos infraestructura importante de hospitales, pero sin posibilidad alguna que tengan la forma de funcionar. Igual en el sector de educación, igual las carreteras. Aquí en Ecuador hay carreteras de primer orden, excelentes, pero en estos últimos años se ha motivado que no tengan mantenimiento. Entonces están llenas de baches, están muy, muy maltratadas, porque el objetivo del gobierno es privatizarlas, es poner peajes y trasladar esas carreteras para que sean manejadas por empresarios privados que forman parte de sus aliados, de sus conocidos, de sus socios. Ahora bien, en este sentido, bueno, la CONAIE ha ido tomando distintas posturas con respecto a Lasso y a las políticas. En ese sentido, ¿cómo se podría caracterizar incluso las distintas facciones o distintas tendencias dentro de la CONAIE? ¿Y qué la ha llevado a radicalizar su accionar? Bueno, la CONAIE tuvo elecciones en el año 2021 y en esas elecciones asume la presidencia de esta organización un joven indígena que se llama Leonidas Issa Salazar, y quien fue parte también de las movilizaciones de octubre del año 2019. A partir del nombramiento de Leonidas Issa Salazar como presidente de la CONAIE cambia y efectivamente empieza un proceso de radicalización con respecto al gobierno de Guillermo Lasso. En ese proceso, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, realiza una consulta a sus bases, es decir, visita cada una de sus bases. La CONAIE es una organización muy grande, es una organización que tiene más de 5.000 estructuras comunitarias diseminadas en todo el territorio nacional, tiene literalmente millones de comuneros que pertenecen a esta organización, y Leonidas Issa hizo consultas con ellos, porque en la CONAIE se cumple aquello de mandar obedeciendo, y el sentir de las comunidades es que la situación económica es tan dramática, por así decirlo, es tan fuerte que era necesario reclamar un mínimo de atención al gobierno, y a partir de eso se estructuran 10 puntos básicos. El primer punto tiene que ver con los combustibles, que el gobierno deje de incrementar los precios como lo estaba haciendo para tratar de evitar el crecimiento de la inflación. El segundo tiene que ver con las moratorias, con un refinanciamiento a los pequeños deudores, sobre todo en la pequeña economía campesina,
campesina, porque la banca privada e incluso la banca pública estaba aplicando las coactivas, estaba aplicando el cobro de las garantías, los colaterales que habían dejado los compañeros indígenas y les estaban dejando sin tierras. Incluso les embargaban los animales de pastoreo. A ese nivel llegaron, ¿no?, estos bancos. Y el movimiento indígena dijo que había que parar. Lo otro tenía que ver con un mínimo de control de precios, sobre todo para la pequeña economía campesina, que produce y que no vende ni siquiera al costo de producción. Entonces, esos pedidos fueron los que crearon la conciencia y la convergencia de todos los sectores organizados para reclamarle al gobierno políticas públicas, que en definitiva es eso, de eso lo que se trata, de políticas públicas y de una política económica en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Ahora, yendo a pensar un poco las perspectivas, qué posibilidades hay de conseguir esto y cuál es el horizonte, tanto de la CONAIE, y en ese sentido también le quería preguntar cómo se inserta ahí lo que es el movimiento Pachakutik, que se relaciona con la CONAIE como expresión política, pero entiendo también que hay divisiones y diferencias. Ese es un grave problema que el movimiento indígena tiene que resolver y que ahora en esta coyuntura ha emergido de una manera muy nítida, si tú quieres. La representación política del movimiento Pachakutik en el sistema político no tiene ninguna relación con las bases, con las estructuras organizativas y con el proyecto político del movimiento indígena. Es decir, los asambleístas, los legisladores que fueron electos bajo la bandera de Pachakutik, lo último que han hecho es defender esa bandera. Es más, se han convertido en aliados importantes del gobierno de Lasso. En este momento, de ese importante bloque de legisladores, más de 26, menos de la mitad de este momento están con la CONAIE, ¿no? La otra mitad ha decidido ponerse bajo la alianza o, en todo caso, converger hacia las posiciones del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces ahí hay un problema que tiene que ser resuelto por la organización indígena CONAIE. Es esa pésima calidad de representación donde se eligen representantes al Parlamento, que cuando llegan al Parlamento lo primero que hacen es divorciarse del movimiento social, asumir una posición de forma independiente del proceso histórico que los llevó a estar en la legislatura. Tienen sus asesores, sus autos, un sueldo de miles de dólares y inmediatamente se separan del movimiento social que les dio origen y sin el cual además no habrían estado jamás en esa posición. Empiezan a legislar en contra del movimiento social, empiezan a dividir al movimiento social. Entonces yo creo que con esta movilización el movimiento indígena va a tener que repensar, va a tener que recuperar además esos espacios al interior del sistema político y tratar de buscar mecanismos de protección, pues porque no puede ser posible que finalmente se nombren legisladores y cuando llegan lo primero que hacen es traicionar al movimiento social y votar en contra del movimiento social. Tenemos eso, creo yo, eso será una especie de proceso de redefiniciones en el movimiento indígena en el futuro inmediato. Y se podría decir en ese sentido que este divorcio quizás de esa expresión política y esta explosión y salida a las calles le hace tomar conciencia también de su rol en esta lucha de clases. Efectivamente, o sea, tú puedes ver ahí una tensión dialéctica de lucha de clases, o sea, de una manera prístina, de una manera absolutamente transparente. Tú puedes ver ahí un pueblo organizado que lucha, que se defiende, y una burguesía que articula como principal recurso la violencia. Puedes ver también cómo la burguesía, al mismo tiempo que aplica la violencia, acusa de violentos a las víctimas, acusa de violentos a los indígenas que son los que reciben la violencia de clase. Puedes ver cómo el sistema político es una interfaz que trata de apaciguar, amortiguar los conflictos de clase, pero que siempre y en todo momento trabaja en función de los intereses de la burguesía, de las clases dominantes. Es absolutamente transparente en el caso ecuatoriano. Afortunadamente la dirigencia indígena ha comprendido que el único camino que tienen es la resistencia. Saben resistir, han recibido muchísima violencia, y no solamente la violencia física y que te disparen, que te maten, etcétera, sino también la violencia simbólica, que es la anulación ontológica, si tú quieres, ¿no? Decirte que no sirven para nada, no pueden pensar, son manipulados, son terroristas, son vándalos, etcétera. Y es una violencia racista que se ha expresado en esta coyuntura, pero que
constituye en definitiva la república. Repúblicas como cemento ideológico tienen el racismo, la exclusión, y en el caso del Ecuador eso se nota muchísimo. Entonces, en esta coyuntura, cuando emergen las luchas sociales, también emergen los dispositivos de dominación, y se lucha no solo por reivindicaciones concretas, sino también en contra de esos dispositivos ideológicos de dominación. La última víctima apareció con una bomba incrustada en su cráneo porque le dispararon a pocos metros directamente a su rostro, y aparecen las tomografías la bomba y el gobierno dice que es autoatentado. Imagínate, ¿no? Entonces, lo que también es interesante y ameritaría tal vez otro espacio es la forma por la cual se construyen los discursos, los medios de comunicación. Aquí es interesante porque el contrapeso a los medios de comunicación han sido las redes sociales. Se han politizado muchísimo las redes sociales porque si tú prendes aquí el televisor, aquí no pasa nada. Aquí hay una que otra manifestación producida por vándalos, por terroristas, ¿no? Pero de un gobierno que busca la paz social, un gobierno que busca crear empleo, pero que no le dejan crear empleo porque hay una banda de terroristas ahí, de indígenas, además, que son financiados por el narcoterrorismo, que no le dejan trabajar y no le dejan al gobierno que lleva adelante el país. O sea, esa es una línea argumental en todos los medios de comunicación. Afortunadamente, sobre todo para los más jóvenes, ya no ven televisión. La mayoría de personas construyen sus referentes con redes sociales, y en redes sociales circula bastante información, y en ese territorio, al menos aquí en el Ecuador, el poder no tiene las de ganar en redes sociales. Creo yo, la resistencia social, sobre todo los jóvenes, han logrado crear mecanismos de resistencia en redes sociales que son realmente importantes. Bien, eso es importante también de remarcar. En ese sentido, los medios de comunicación en el Ecuador, todos los medios responden al discurso dominante de Lazo, o en este sentido del Estado, o hay alguno que tenga, aunque sea en un sentido opositor, alguna mirada un poco más crítica. No tenemos entre los medios de comunicación voces críticas. Todas las voces críticas, toda la resistencia está en redes sociales. Los medios de comunicación en este momento te pasan o show o manipulación de la noticia, pero no hay uno solo que se escape a ese control hegemónico del poder. La única posibilidad que tenemos de contrabalancear esa asimetría es a través de redes sociales. Hay un montón de medios que están en redes sociales, un montón. Ahí está, creo yo, lo principal de la resistencia, pero en la televisión ya no. Todas las estaciones de televisión, las principales radios pertenecen al poder. Efectivamente, hay que construir una comunicación alternativa, una comunicación de la resistencia. Mira, para nosotros es importante la mirada internacional sobre lo que pasa en el Ecuador porque estamos muy cerca de crímenes de lesa humanidad. Necesitamos que el mundo esté con los ojos pendientes porque el día de hoy el gobierno ha dado la orden de tirar a matar al ejército y a la policía contra quienes se manifiestan en las calles. En consecuencia, estamos muy próximos aquí a que se produzcan delitos de lesa humanidad, así es que para nosotros es importante que se haga presión para evitar masacres, evitar atentados a los derechos humanos por parte del gobierno de Guillermo Lasso, que es lo que va a pasar en estas próximas horas aquí en el Ecuador. Enredando las mañanas.